Sí, que a mí me llamó la atención que vos lo quieras rehacer, pero por un lado me pareció interesante. ¿Por qué motivo te digo? Porque es un tema muy profundo y que tiene distintas lecturas, ¿viste? Y depende, Exacto. uno va adquiriendo distintos tipos de conocimiento y eso también va generando en la cabeza de uno otras cosas. Y, Totalmente. y así como dijiste recién me acabas de decir, me gustaría leer el módulo nuevamente, por ahí vos ya los tiempos, manejalos vos, ¿viste? Sí, Podemos estar todo el año así, ¿eh? Porque claro. no te Por eso, hagas problema por eso, porque me exactamente. parece muy interesante si vos te lo tomás y sos tu propio artífice de este camino de aprendizaje, ¿viste? Claro, pero aparte también quiero aprovechar porque en su momento me pareció muy interesante, pero sentí que no lo aproveché Bien, como quisiera. Porque en realidad, como mi especialidad es más el diseño, el paisajismo, entonces en ese momento estaba muy metido al tema de laburo, con exacto. los jardines, entonces creo que también me interesó mucho eso porque digo, quiero profundizarme más. Entonces, yo como soy medio neurótico, de mucha lectura, Bueno, pero el diseñador en cierta manera somos medio, ¿viste? Es un poco una deformación profesional, ¿viste? exacto, Necesitamos... eh, exacto. li- Y bueno, te decía eso que aproveché y se dio la oportunidad, así que bueno, vamos a aprovechar al máximo y eso también quería comentarte que no por ahí, no sé si cada 2 semanas, pero me gustaría hacerlo cada 3 semanas, o sea, los módulos como para decime aprovecharlo bien, vos me decís como para y yo te lo aprovecharlo bien, mando. Para no para, mandarte todo así y perder conexión, vos me decís y yo te los mando y manejémoslo así. Está claro, todo dado para eso. para aprovecharlo bien. Y esta vez, y bueno, y eso, pues comencé a leerlo y me acordé mucho, claro, creo hace 3 4 años, ¿cierto? Claro, claro. Y tiene distintas lecturas. Y recién me decías que por ahí lo de el elogio de las sombras Es muy no lo tenés. filosófico. Aparte, yo vengo un poco del palo de la filosofía y la historia, Claro, por entonces, eso, por ahí te enganchaste también. y aparte también laburo con los orientales, con los Ah, coreanos, bueno, entonces, claro, cierto. ah, Que yo por eso cuando me mandaste, digo, que después me empecé a acordar, ¿viste? sí, Y eh, tiene que ver con que tiene distintas lecturas, eso te quiero decir. Vos podés, el material te lo que das todo vos lo lees después por tu cuenta, dentro de 5 años y por ahí te despierta otras cosas, ¿viste? Y eso es lo que a mí me pareció interesante. Ya te digo que yo lo vengo evaluando esto durante ya más de 20 años, ¿viste? Este mismo curso que lo voy haciendo, y está dando resultados. Por eso lo empecé a hacer de vuelta, porque yo ya me jubilé y no quería hacer más nada, ¿viste? Pero un alumno me insistió y dije, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer así, individual, ¿viste? Porque digo, vamos a darle esta vuelta de rosca que ahora lo puedo hacer. Entonces tengo varios alumnos de manera individual que nos vamos encontrando, van leyendo, vamos intercambiando mensajitos y así como hicimos con vos, pero se hace más enriquecedor, me parece. sí, sí, y aparte, Y- como vos decís, una de las ramas que no está siendo tan explorada ni estudiada a fondo, claro. Tal cual. Porque Bueno, es una lástima porque, bueno, se priorizan otras cosas, el mercado apunta a otro lado y sí. ve más la homogenización, o sea, pero la mirada que vos le haces, aparte, bueno, por eso también lo quise volver porque me pareció muy interesante tu enfoque, Rubén, entonces, Bueno, un yo un poco poco... filosófico, entonces un poco que dije, bueno, porque te soy sincero, Sí, tenía dale. pensado por ahí una cuestión más de diseño, pero dije, salió la propuesta que justo tiraste al grupo Claro. y creo que después de mucho tiempo, como vos decís, dije, ya está, voy Claro, a vamos a meter. hacerlo por acá. Porque tiene todo que ver con... No es solo un aspecto técnico, ¿viste? Y interesante lo que vos dijiste con los tiempos que corren. Yo un poco dejé de dar clase también y me pude jubilar, coincidió todo, pero yo ya me daba cuenta que a nivel institucional yo no podía hacer más nada. No tenía cabida yo, para el alumno inclusive, ¿viste? Yo siempre me manejé en ámbitos privados. Para el alumno que paga una cuota y quiere meterse en el mercado y quiere, viste, hacer plata y ese tipo de cosas, Claro, que me parece válido, yo no juzgo eso. totalmente, Pero yo ya no totalmente. le podía decir más nada a esa persona, viste. Yo le hablaba de ética, inclusive de ética comercial y esas cosas, y hoy en día está todo dado vuelta y cada uno hace cualquiera. Y yo que voy a venir a decir de no aceptar que ahora le llaman
un porcentaje profesional que forma parte del honorario, la cometa, viste, que te da un proveedor, viste, eso, estamos todos locos, ¿de qué estamos hablando, viste? Entonces, como cambió todo, yo no, no quiero... Se perdió eso del arte o de la... Exacto. Entonces digo, yo a estos pibes ya no le puedo dar más nada, ¿viste? Porque están Claro. sin juzgarlo, ¿viste? Cada uno, la era, qué sé yo. Pero yo, entonces coincidió que me jubilé, se cumplieron los años, todo eso, y estoy chocho, por otro lado. Y había dejado hace 2 años de dar clase, y un alumno me insistió, y digo, bueno, lo voy a hacer, te propongo esto, medio así informal. Y Sí, después digo, lo voy a publicar a ver qué pasa. Y bueno, y por eso apareciste vos, aparecieron 2 alumnos mira, más. Y digo, che, qué bueno, bueno, y quedó. Y la verdad que me da mucho más placer de esta manera hacerlo. ¿Entendés? claro, me imagino también un poquito más descontracturado, Sí, más exactamente, exactamente. trabajar con gente que tenga ganas de Que aprender tenga o ganas, y por otro lado que tenga ganas de sentarse a leer también, ¿viste? Porque Claro, lo que exacto. me pasaba muchas veces, que este es un poco el enfoque que yo tengo, Sí, lo que me pasa muchas veces es que quieren recetas para aplicar directamente, ¿viste? Y esto es una cosa de reflexión y yo lo que te puedo dar es todo un aspecto técnico para poder vos mismo generar tus propios sistemas, ¿viste? Esa es un poco la idea. Y por otro lado, hay una idea más profunda que es eh, que tiene que ver con generar, no con artefactos que hay en el mercado que son carísimos, sino tratar de encontrarle una vuelta con cosas que igual no es que sale 2 mangos, pero que podés reducir mucho los costos. ¿Sí? Por ejemplo, lo que está acá arriba, que es mi departamento, es una tabla que tiene 4 tubos, ahora tiene 3 porque tengo que cambiar uno, y una lamparita colgando. Y eso, bueno, a mí me gusta generar de ese tipo de cosas, ¿viste? No caer en un artefacto que el mercado te dice que sale una fortuna y ese tipo de cosas. claro, Se entiende más en los efectos que las cosas que se producen, que te ofrecen. Entonces no confundir eso, ¿viste? claro. Pero bueno, eh, Pero bueno, eso tiene que ver, me calculo mucho con tu interés, con tu claro, cuestión, exactamente. tu sistema de gusto, valoración, claro. Entonces, Al que le interesa va a poder, podemos coincidir, entonces va a ser placentero. Y obviamente que vamos a tratar de ver todas las herramientas. Después hay un aspecto del curso más duro, más rígido, más técnico, bueno, que lo iremos a enfocar también porque también es necesario. Viste, yo claro, tengo este enfoque sobre el tema de que el diseñador es el técnico que hace poesía y eso es un poco lo que una vez que escuché esta frase me llevó a aprender mucho de técnica, que lo hice y me gusta, la parte técnica y dura me gusta de la profesión, pero para poder crear poesía, para poder claro, generar arte, generar belleza en definitiva, estoy claro. diciendo, ¿no? Generar espacios habitables, bellos. Exactamente, exactamente. Y bueno, se trata un poco de eso y con la libertad de poder, así como decías vos, vamos, que cada uno sea responsable de su proceso y que me marque el ritmo a mí. Yo, viste, voy a ir generando y en lo que necesites. Por eso Claro, no sientas ningún inconveniente de que en cualquier momento del día me mandas un mensaje como con una reflexión o algo y yo cuando puedo te buenísimo, contesto y ese Rubén. tipo de cosas, Bueno, porque eso también es interesante, que es como una cosa continua. A mí, la verdad que lo claro. experimenté con vos, con estos otros chicos y no me molesta para nada y me da placer, ¿viste? Porque en el día, ¿viste? Me sorprende alguna pregunta y me resulta interesante eso también. Buenísimo, Pero Rubén. Y bueno, de gracias eso y se bueno, trata. qué suerte que se pudo dar esto. Y Bueno, me disculpa alegro, me me ha alegro. vuelto coreano, viste, que dentro de todo, viste, se coparon y bueno, me pudieron financiarme el curso. Y yo tenía muchas ganas porque me quedé con el curso anterior como que dije, me faltó Sí, puede el ser, tiempo. porque da. Yo a veces veía, lo que pasa que, claro, a nivel institucional había que cumplir unos tiempos y qué sé Claro, yo, sí, y yo me no estaba imagino. de acuerdo con eso, pero era así, ¿viste? Yo estaba Sí, sí, sujeto, es parte del juego en ese parte del momento, juego. sí. Pero digo, no es, Pero, ahí no sé, ¿viste? Mi concepto de educación no pasa por ahí, es otra cosa. Pero claro, obviamente que se juntaba con los intereses comerciales, el tema, esto, sí, lo otro, digo, bueno, más, es así. más, más que entendible, más que entendible. Entonces Pero digo, bueno, ahora el material está, viste, yo lo voy modificando y perfeccionando durante año tras año y con el aporte de ustedes, ¿no? Por eso yo te decía una vez esto de
un alumno que me planteó, cuando reflexionando sobre todo la iluminación, avanzado el curso, la chica me dice, bueno, pero en un jardín lo mejor que nos puede pasar es no iluminarlo. Y dejar la luz de la luna y dejar todas esas cosas. Y era muy interesante esa reflexión extrema, porque haber recorrido todo lo que recorrimos para terminar de decir, no vamos a hacer nada de iluminación en un jardín, es interesantísimo, ¿viste? Me pareció... Me lo dejaste picando, pero Sí, es algo que no, yo lo vengo también pensando hace ya, creo que lo planteé en su momento, cuando la charla hace 3 años. Creo que lo planteé también sí, y porque, bueno, te voy contando un poquito y vamos sí, dale, relacionando. dale, dale. eh, Creo que te lo planteé en su momento cuando hice el curso ahí en el EADE, Sí, y bueno, porque venía con la idea ya en España, entonces, viste que hay determinadas ciudades que están un poquito más amigados con el ambiente, en el tema del diseño, la arquitectura, los jardines, todo lo que tiene que ver con el paisajismo sustentable, en general, sí, con la idea de estar más amigable con lo biológico. sí. Entonces, bueno, y justo, por ejemplo, viste que te compartí una publicidad que ahora en el Lo del botánico botánico, es sí. una aberración, pero Sí, sí, total. sí, yo lo vi también. Es Y, tremendo, pero ya lo habían hecho hace 2 años atrás. exacto, yo lo vi hace 2 años atrás, no pensé que lo Ya. volvieron a hacer. Sí. Y no pensé que por ahí, viste, porque se armó como medio una discusión ahí, que cómo es posible que un espacio público y un espacio natural, o sea, se preste a toda esta... Pero bueno, yo dije, bueno, ya está. Pero bueno, lo volví a ver justo hace 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, y te los compartí. Dije, guau, se ve que acá Claro, está un espacio natural, de cuidado. exacto, y lo que significa el... Porque vos Claro, mirá qué no interesante. prioriza lo natural ni lo botánico, sino más va por otro lado. Claro. Tristísimo, pero bueno. Y asociándolo a esto, claro, ¿cómo pensar un espacio, trayéndolo a mi rubro, al Sí, paisajismo, sí, 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 a sí. una casa o a un parque público o a un jardín? Que yo creo que eso sería el reto también, como vos me dijiste Exacto. siempre, En realidad, estas discusiones que he tenido con muchos paisajistas, y no discusiones, sino cambios de punto de vista. puntos de vista, en realidad el paisaje nocturno es otro. Se modifica porque obviamente la luz del sol y en el momento del día es una cosa y acá lo iluminamos distinto, entonces es otro paisaje. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, de ser consciente de eso cuando uno está interviniendo. Más avanzados los módulos, hay un proyecto de un chileno que yo lo muestro que trata de representar la luz de la luna en el jardín, que me pareció muy interesante, por lo menos como enunciado. Después obviamente es iluminación artificial, pero de pronto no invadir con cosas muy agresivas me parece interesante. Claro. Una alumna en uno de los cursos, te digo pastillitas que me quedaron de cursos anteriores, ¿no? Quería diseñar un artefacto que sea como, como la luz de la luna, pero una iluminación como si fuese de una luciérnaga apenas. Y era como lo relacionaba con el teatro. En el teatro hay unos artefactos que antiguamente se ponían, que se llaman candeleros, no, candilejas, que se ponían en la punta del escenario, que eran con velas originalmente, para iluminar directamente al actor ahí, ¿no? Sí. Entonces, con esa sutileza de esas candilejas, tratar de hacer algo disperso entre la vegetación, ¿viste? También me pareció una idea interesante esa. Eh, y con lo que tiene que ver con lo biológico, que por ahí después más adelante lo desarrollamos en el módulo, pero el vegetal recién empieza a hacer fotosíntesis con 800 lux de iluminación. Y ese es un concepto importante. Si vos sometés a 800 o más, empezás a generar fotosíntesis durante la noche también. Entonces, hay que medirme, eso me parece es un cuidado importante. Más allá de lo que desconozco, pero con la iluminación modificada la parte de los insectos y todo eso también, bueno, hay Pero que bueno, ver. eso sería como interesante para la parte más aplicativa, claro, que Claro, en áreas que no sobrepasen eso, porque si no, o sea, alteraría el ciclo biológico. exacto, altera el ciclo biológico. Por supuesto que hay lugares donde hacen flores y ese tipo de cosas que lo alteran, y otras sustancias también, pero que lo alteran para acelerar los procesos. Pero eso Claro. no está, muchos paisajistas me decían, para mí está mal eso.
cambiar el ciclo natural de un ser vivo, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso no está del todo mal. Pero bueno, ahí yo creo que está el reto, ahí me parece, Rubén, ¿eh? O sea, Exacto, exacto. Esas son las cosas puntuales que me parecieron súper importantes y que coincidía con esta inquietud tuya de el cuidado del medio ambiente, el cuidado, esta propuesta que no sea agresiva y este tipo de cosas, claro, como pasa en el botánico con esta exposición, con esta claro. situación. Pero bueno, eso me Pero bueno, parece muy eso, como interesante. decías, y bueno, me dejaste picando un poco ese día, ahí está el reto, ¿no? Cómo diseñar, eh, o sea, a través con luminarias que no sean tan invasivas, o sea, pero a la vez también que uno pueda, o sea, aunque sea aprovechar un poco el parque, o sea, Exacto, claro, generar otro jardín. Por eso claro, muchos, una vez este curso se llamaba Jardines Nocturnos, cuando daba solo de jardines, que era un título sí, interesante porque es otro el jardín, ¿viste? No es el mismo claro, que el durante el día. totalmente, Y porque, entonces, bueno, yo, lo yo que que es... vengo de Sí, ese lado, del lado de la jardinería, el paisajismo, entonces, o sea, porque un jardín nocturno no es el mismo jardín de la claro, mañana o de la tarde, y no es lo mismo un jardín en primavera que en otoño, claro, o claro. que en invierno. Entonces, Y el ser vivo crece y va modificando el espacio también. Bueno, hay muchos factores, ¿no? sí, leyendo un poco el texto del japonés, se me vino a la cabeza mucho los jardines japoneses, que es un poquito también mi especialidad, o sea, mi Bien, qué orientación. bueno eso. Jardines históricos y jardines orientales. Entonces, una anécdota de un maestro a su discípulo jardinero, lo estaba por esperar en su jardín, te lo cuento. Sí, dale, dale, por favor, me encanta. Antes que venga el maestro, entonces lo que hizo el discípulo comenzó a levantar Sí, todas las hojas del liquidámbar, a limpiar todo el jardín, todas las hojas, sí, todo, claro, limpió todo, barrió todo. y llega el maestro y le dice, pero, ¿qué hiciste? Claro, ¿Por qué levantaste las hojas? Y eso claro, le da un toque, crea una claro, atmósfera, citando ya a Sutton, crea una atmósfera exacto, de naturalidad, de exacto, algo que tiene que ver mucho con el concepto de jardín para los orientales, ¿eh? O sea, nada tiene que ver con el concepto de jardín de los occidentales. exacto, no es el jardín occidental. Con lo simétrico, con el orden, alterar el orden. Exacto, exacto. En el Bueno, occidente. eso me parece muy interesante que podamos estar reflexionando sobre eso, ¿viste? Yo sé que los orientales hacen más hincapié en la sombra que en el brillo, bueno, que es Total. muy profundo eso, muy interesante también. Y obviamente que ahí está, esa forma de ver me parece muy enriquecedora, tratar de empezar a ver de esa manera, que es una cuestión de observación. Lo que yo propongo en el módulo de reflexiones es empezar a observar, que vos como diseñador seguramente tenés una manera particular de observar, bueno, agudizarla, entenderla. Vos ves cosas que otros no ven, ¿viste? Viste que Claro. aparece gente, en todo mi aprendizaje recuerdo haber cruzado con arquitectos o compañeros que veían cosas que yo no veía. Y digo, bueno, qué guau, esto siempre me pareció muy interesante esa mirada, porque tenemos otros ojos. ¿Sí? Claro. Y aparte te enriquece un poco, por ejemplo, porque yo que estoy más afín a la botánica, a la jardinería, al paisajismo y a lo empírico, a lo científico, entonces por ahí tengo una mirada por ahí más cercano a eso, pero por ahí hay cuestiones que por ahí de la arquitectura del paisaje por ahí que no los veo por ahí más a grandes rasgos, entonces eso está bueno porque enriquece la mirada. Claro, claro. O sea, O empezar a ejercitar un esto de... arquitecto que sector como tu caso, de iluminación, Claro. que lo veo, entonces eso creo que lo hace muy interesante, muy Sí, rico. sí. Es una cuestión de escala a veces, poder tener esa capacidad de levantarse y verlo desde otro lado, no quedarse en el detalle. Bueno, todo Claro. eso hace Y a la mira, sí, profesión. me trajiste un poquito a la mente mi ex jefa, o sea, la ex esposa del embajador, porque te cuento un poco mi caso. O sea, yo Sí, trabajo en la embajada de Corea, pero me encargo del paisajismo y del jardín, del parque. sí, Y bueno, los embajadores cambian de gestión cada 3 años. bien. Y ahora me acuerdo, en su momento creo que estábamos en la anterior gestión, entonces sí debe ser 2021, Ah, 2022.
Entonces, me acuerdo a la hora de podar unos arbustos, darle una forma topiaria, me acuerdo que mi ex jefa, o sea, la esposa del embajador, me dijo, yo en realidad lo quería dejar de manera más natural. Sí, Y me acuerdo, me dijo, no, podarlo de manera simétrica, me dijo. sí. Entonces, hay algo también ellos que tienen que ver con la simetría. Ah, mirá vos, la simetría axial sobre todo, me imagino. Exacto, la simetría Sí, axial. siempre está relacionado con la belleza eso, pero bueno, Claro. debe tener otro, algo más, ¿no? Sí, pero era como lo simétrico más, no entendido como una simetría de la dominación que tiene que ver con, o del yo dominar como se entiende en los jardines occidentales o franceses, sino una simetría de disfrute de la belleza, de la Está bien, sí, observación. sí, 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 por ahí no una simetría, no formar digamos, un arbolito, generarlo como una esfera, Claro, sino, o sea, con un equilibrio más que exacto, una simetría en armonía, en armonía, una cosa no armoniosa, solo. que muchas veces la simetría axial genera armonía, ¿viste? Entonces, bueno, Sí, jugar con eso. Eh, pero bueno, no, tiene mucho que ver todo eso y nuestra mirada occidental es muy, es compleja, ¿viste? Y sí, no, yo, pero aparte, leyendo estos textos, por eso te decía, me gustaría leer todo el módulo nuevamente y, bueno, terminar el texto en japonés. Me parece muy interesante tu enfoque porque le das una mirada muy filosófica a Rubén. Y sí, bueno, eso yo es es que yo creo que tiene que pasar por ahí, ¿viste? Por eso yo te claro, decía que se ha vuelto un mundo muy pragmático, ¿viste? Todo muy práctico y no me resulta interesante eso, ¿viste? claro, Entonces me resulta más compartir este camino con alguien que, o sea, la diferencia entre nosotros dos es que yo lo aprendí primero, y simplemente compartir eso, no es que yo te estoy enseñando, vos me estás enseñando a mí, estamos, es toda una cosa, es un conjunto. Yo te estoy compartiendo lo que aprendí antes que vos, ¿viste? Bueno, hay que ver qué pasa con todo eso después, ¿no? claro. Pero no, así que bueno, eso más que todo. Y leyendo el texto del japonés, el tema de las sombras. Me acuerdo, porque Sí, te visitaba mi ex jefa, me acuerdo porque cae un parque, imagínate, Belgrano R, toda una manzana era el parque. sí, Me acuerdo cuando terminé el curso con vos, que sentí como que una deuda, digo, este curso lo debí hacerlo más tranquilo, aprovechar. claro, dijiste, bueno. Pero comencé a mirar las sombras de los árboles, dije, wow, Claro, era, empezás bueno, ese es el objeto del primer módulo, empezar a observar, hacer el esfuerzo, porque vos tenés claro, otra mirada y no aparece no te das cuenta, te perdés en lo cotidiano, nos pasa a todos, claro, pero te claro. empezás a observar Comencé a observar y las sombras de empiezan los a árboles. aparecer cosas alucinantes. Sí, Y sí, eso no, te no, empieza a no. enriquecer, ¿viste? Y empezás a entender qué hacer en cada lugar, en cada espacio, o hasta cómo iluminarlo. Claro, Después, obviamente, que hay un aspecto muy técnico, pero empieza primero por la intención, el deseo. Decir, claro, ¿cómo quiero esto? Y después, bueno, técnicamente yo te iré aportando lo que yo sé a nivel técnico como para poder hacerlo. la parte, claro, proyectual, pero Claro, la pensando, parte de proyecto, ¿no? Cuando lleguemos ahí. Que claro, también tiene mucho que ver, que yo mezclé también, que ahí lo cuento en el módulo que hice un curso de iluminación teatral también, porque todo tiene que ver, ¿viste? El diseño de iluminación en el teatro, ¿no? Y tienen muchas cosas muy particulares los iluminadores de teatro, eh, como por ejemplo, te cuento obviamente ellos son más eh, sobre lo sensible, trabajan, pero tienen la ventaja de tener siempre la misma caja, digamos, no es que, no tienen tierra tienen que pasar un cable, tienen todo armado ahí, es distinto. Pero lo que a mí me pareció muy interesante y me ayudó mucho, y si uno se pone a pensar en lo más práctico, ellos se manejan con 4 o 5 artefactos nada más y diseñan con eso. El desafío cuando vayamos a proyecto, yo elegí los 4 o 5 artefactos que a mí me parecen interesantes, pero el desafío es, uno, elegirse un menú de un par de artefactos y jugar con eso, que puedas abarcar todas las intenciones. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si no, sí, entras en un mundo descontrolado de cosas, de productos, que te marea, ¿viste? Entonces te empiezas a decir, che, ¿qué uso acá?
Pero bueno, hay reflectores cónicos de tantos grados de apertura, hay con espectros más grandes, hay que reproducen mejor los colores, hay de, bueno, de lo que sea, elegir tu propio eh, menú de artefactos, ¿no? Y eso lo hace la gente de teatro. La gente de teatro tiene 4 o 5 y nada más. Y Ah, bueno, y mira, juega con eso. Eso no lo, yo no, cuando lo digo, wow, esto sería fantástico porque te ayuda a, si no, muchas veces caes en, bueno, elijo este farol, lo pongo acá y bueno, y pasa lo que pasa, ¿viste? En cambio empezás a tener dominio de ese artefacto vos, y lo empezás a dominar en el sentido de sabés claramente lo que hace. claro. Y bueno, eso, por eso traté de encontrarle la vuelta con todos esos conocimientos que están dando vuelta por ahí también, ¿no? Eh, Claro, interesante lo que decís, porque es como que, como sugerencia, o sea, interiorizarse o familiarizarse con cuatro o cinco, perdón. claro, yo creo que eso a mí siempre a mí es una cuestión personal, ¿viste? Yo voy a la parte, capaz que por donde, de mi origen, que tiene que ver con la parte de la economía, ¿viste? No se puede, no sé cuánto está. O sea, estás hablando de un artefacto cualquiera que lo venden en el Mercado Libre que por ahí sale 40.000 pesos. Es un montón de plata, 40.000 pesos. Pero para Claro, iluminación no. para un Pero solo artefacto, claro. para iluminación hay artefactos que valen 400 lucas, 500, ¿viste? Y vos decís que es una locura esto. ¿Cómo? Claro, Entonces, tiene que ver con la austeridad, que tiene que ver con el uso también de los materiales, ¿viste? Eh, tener en cuenta eso también, ¿viste? claro. Lamentablemente, ahora con los artefactos, hay una tendencia por la presencia del LED y ese tipo de cosas, que el artefacto y lámpara sean la misma cosa. No es que vos como antes cambiabas una lámpara, algo, hay todavía. Muchas veces tenés que descartar el artefacto, porque viene artefacto y lámpara sellados en una sola unidad, ¿viste? Y eso también a nivel ecológico genera, me parece, un gasto sin sentido de materiales, ¿no? Pero Necesario. innecesario. Pero bueno, yo me acuerdo dando clase en las clases de proyecto y construcción, yo le decía que en los 80 los albañiles en el estudio cuando trabajaba enderezaban los clavos para la otra obra, ¿viste? Pero una cuestión que era común eso, no es algo de amarrete ni nada. ¿Para qué lo vas a tirar? ¿Viste? Lo enderezaban, lo guardaban en una lata y lo usaban para otra obra también, ¿viste? Se tardaba una tarde, 2 tardes un muchacho, ¿viste? Enderezando clavos. Y ahora vos le planteás eso a cualquiera, es una pelotudez. Y no es una pelotudez, ¿eh? Lo ecológico pasa por ahí, ¿eh? Claro. Eh. O sea, de pequeños actos, claro. Claro, Lógico. pero más vale que sí, ¿sí? Seguro. Y eso era en los 80 era una cosa cotidiana. Era algo que era así, que estaba bien que sea así. O ser racional con los materiales, ese tipo de cosas. Todo otro aspecto que se perdió, ¿no? Que se perdió todavía en los lugares más humildes se sigue estando. ¿Viste? No es que la gente que tiene que hacer cosas, su vivienda y eso, utiliza al mango los recursos, ¿viste? Eso Echa todos los sigue recursos pasando, sigue al pasando. mar. Y Rubén, te hago una consulta. Y el tema para, bueno, eso me imagino que lo vamos a ver después también, Sí, con más tiempo y más. Hay artefactos, me imagino, para parques o plazas, como vos decís, cuatro o cinco que se suelen usar, o no, o no no, es así. no, eso no. Lo que yo te decía en teatro. Pero yo, por ejemplo, en el módulo de proyecto, Sí, armé un proyecto con 4 o 5 artefactos que están en el mercado que a mí me parecen interesantes. ¿Sí? Pero después, claro, vos sabés lo que hacen y después podés conseguir de una marca o de otra, pero sabiendo. claro, no, pero me refiero, claro, las luminarias. O sea, en un parque también me imagino que debe haber, o sea, mucha oferta en el mercado, pero o sea, los diseñadores o los arquitectos deben trabajar con cuatro o cinco también, o no es así en este No caso. lo sé, eso no lo sé, ¿eh? Sabés que no lo sé así. A simple, o sea, tu impresión es desde el punto de vista empírico de lo que ves en, o sea, Claro, iluminando no, de lo una, que veo como un monumento, una diseñador, no. arquitectura o una Yo plaza. lo que veo en general es que muchas veces las propuestas tienen que ver más con los artefactos que con lo que iluminan, lo que producen, ¿viste? Claro, Entonces, uno se concentra más en los efectos con
4 o 5 elementos que maneja y domina. A eso voy yo. Entonces te permite más originalidad, más frescura con eso que limitarte a poner artefactos que hay en el mercado y nada más, porque se usan. ¿Sí? Por ejemplo, es muy común en las casas en el exterior que pongan esos artefactos que hacen un triángulo para arriba y para abajo. ¿Viste? Sobre las paredes. Y bueno, y no tienen sentido. O ven una columna y ya la iluminan desde abajo. La columna, ¿viste? Y hay, por ejemplo, que yo lo muestro en uno de los módulos, la Catedral de Buenos Aires, la iluminó Philip, y vos ves muy interesante porque, claro, yo cuando vi eso digo, wow, no iluminaron, la catedral tiene unas columnas hermosas, no iluminaron desde abajo las columnas, no, viste, como lo que cualquier perejil pone y se pone a iluminar eso, sino que iluminaron la parte trasera, dejaron en sombra las columnas, y se destacan, ¿por qué? Porque iluminaron el fondo de ese atrio cuando entras a la catedral. Bueno, qué interesante, dijo, cuando ves esas cosas, ¿viste? Y no caer en lo básico, decís, bueno, veo una columna y lo ilumino de abajo con un artefacto, ¿viste? Claro. Yo, por ejemplo, he visto muchos ejemplos de que se iluminan, bueno, eso después lo vamos a ver, me imagino, más adelante con más detalle, las palmeras, Sí. Desde de la base para arriba. Claro, ¿entendés? Bueno, es el mismo ejemplo que te doy. Ahí yo en el proyecto, que yo he visto en un lado, por eso me gustó, iluminar la palmera, pero desde la casa, desde el ejemplo del proyecto, a la palmera, que se vea la copa de la palmera, ¿viste? En el fondo del terreno. Y vos decís, bueno, es una idea, ¿viste? Pero bueno, entonces eso, vos lo que estás teniendo son ideas. Y con 4 o 5 artefactos lo podés, si no te mareás en la decisión, me parece, ¿no? Como metodología lo estoy planteando. Que pueden aparecer otros, que después a medida que vas creciendo en la profesión y en esto de iluminar, bueno, vas a incorporando, porque te vas a acordar, más artefactos que viste, que tenés, que diseñaste vos, qué sé yo. Pero en principio manejarte con un par y ya vas a hacer un montón con eso, sin volverte loco, ¿viste? Eso es lo que tengo, lo que creo que puede funcionar. Perfecto, perfecto. Me parece perfecto la idea como para ir. Eso es como el concepto que yo bajo con el módulo de proyecto, ¿viste? Y porque sobre todo y se va a basar todo eso en bueno, el módulo que viene es la naturaleza, donde ya vamos a un aspecto muy técnico, qué hace la luz, cómo se comporta la luz, qué es la reflexión, qué es la refracción. Después el otro módulo nos habla, ya entramos en un aspecto, estos dos módulos, reflexiones y naturaleza y comportamiento de la luz, son los dos primeros módulos. El tercero, cuarto y quinto módulo, estos tres forman el aspecto de la morfología. ¿Qué significa la morfología? La forma que tiene la luz. Y está dividido en... empezamos con la geometría de la luz, la cantidad de luz y después el color de la luz. Todo eso es el aspecto morfológico que yo llamo. Después empezamos a ver artefactos y lámparas y artefactos, mejor dicho. ¿Sí? Distintos tipos de lámparas y artefactos. Vamos a ver las históricas también. Tampoco hay que acordarse y estudiarse esas, pero están las referencias importantes saber, me parece. Después nos vamos a ajustar solamente al LED. Hoy en día el LED es la lámpara por excelencia. Y después entramos en el proyecto para el final, ¿no? Y ahí el cálculo lumínico solo como un apoyo para realizar nuestros proyectos. Esa es un poco la idea. Perfecto, me imagino que también ya en esa etapa estaría bueno como más o menos, hay como por ejemplo un cálculo, por ejemplo, en lo que es, bueno, los decibeles, por ejemplo, hay un cálculo de decibeles, claro. Hay un cálculo de, no sé, en mi caso, volumetría. Tal cual. ¿Existen luz también para espacios, me imagino, abiertos o no? ¿O se toma una variable como referencia? No, hay cálculos y
y yo tengo, y vamos a bajar, vamos a hacer un ejemplo de cálculo y de dónde sacar los datos para hacer el cálculo. Eso hay, y cada uno se va a meter. Digo esto porque es el terreno más áspero y muchos le huyen, ¿viste? Cuando le huyen a la matemática, al cálculo, y bueno, yo tampoco les voy a decir, obligar a nada. El que se quiere meter con eso va a estar el material para hacerlo, ¿sí? Yo desarrollé unas planillitas de Excel para hacer los cálculos, pero hoy en día el cálculo, por excelencia, lo lógico es meterse en un programa de computación. Bueno, pero eso tenés que saber todo lo que vamos a ver acá para poder después aprovechar eso, ¿viste? Me imagino. Eso me parece que es así un poco. Es peligroso el cálculo, el programa de computación, porque de hecho lo he evaluado yo, porque muchos que adquieren la habilidad para manejar el programa, después se cree que ya saben iluminación y luego que saben hacer manejar un programa, y claro, el resultado está, hay un producto. Pero yo gente que se dedica a la iluminación, les pregunté algunas cosas técnicas y me di cuenta, medio tramposo yo, viste, malintencionado, y me di cuenta que no sabían nada de iluminación, a nivel técnico, ¿no? Te dio bronca. Sí, no me dio bronca, ya a esta altura no me dan bronca esas cosas. Pero digo, confirmo lo que yo creo, ¿viste? Es peligrosa, muchas veces la computación es peligrosa cuando vos crees que vos a través de eso podés hacerlo y después la realidad te demuestra que es otra cosa. Todo lo contrario. Entonces eso es medio engañoso, ¿no? Uno cree, mirá esto, cómo quedó, y después es difícil materializarlo a lo mejor. Es eso. Pero va a ir básicamente un cálculo para verificar unas pequeñas cosas, ¿no? Hay un módulo, en el módulo de reflexiones hablo de la importancia del cálculo en un punto. Claro, que ahí tiraste una fórmula. Claro, esa es la fórmula básica de iluminación, donde la distancia interviene al cuadrado. Entonces, si vos querés dos caras de ese, no me acuerdo si era una torre, me parece que era, o un obelisco, no sé, o la torre de una iglesia, no me acuerdo, que estaba iluminada una cara y la otra cara, un campanario. De la misma forma, bueno, tienen que estar ubicadas a la misma distancia, el mismo artefacto para iluminar, pero si están no a la misma distancia, está más alejado, tiene que incrementarse la cantidad de luz que sale de un artefacto porque la distancia incide muchísimo, porque está elevado al cuadrado en la fórmula. Bueno, eso tampoco es que uno tiene que decir, meterse en la matemática empieza, pero uno a veces entiende más los conceptos cuando interviene la matemática, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hasta en la poesía tiene que ver la matemática. Pero eso ya lo dejo, respeto a cada uno si se quiere meter o no, pero... Pero bueno, también aprovecho para comentarte, Rubén, bueno, que tuve la intención de volver a hacer el curso para aprovecharlo bien, estudiarlo bien a fondo y bueno, poder desarrollar o presentar un proyecto para mi trabajo, o sea... Dale. Sí, dale. De los charlados con el jefe de recursos humanos. Me encantaría igual más allá, no me lo pidieron, pero a mí me encantaría... Dale, hagamos eso. Al final, pero como te digo, como de la residencia o del parque, allá, que para eso, bueno, me imagino que después ya te iré contando a ver si qué se necesita más allá de los planos. Vos andás juntando el tema de los planos, por lo menos la documentación, ¿viste? Fotos y la documentación. Entonces, como para ir compartiendo después, y por ahí no en este momento, porque por ahí es un proceso, si nos adelantamos vamos a empastar todo. Es un proceso... Más o menos más adelante, como para... Exacto, pero la documentación de la planta y fotografías, si tenés algún corte, viste, también... empezar a buscar eso, como tenerlo como información para poder desarrollarlo y un relevamiento fotográfico, ¿viste? Y perfecto. Por ahí sí lo que podés pensar por tu cuenta ahora y que pensar ideas. Después vemos, ¿viste? No importa, pero lo que se te ocurriría hacer ahí, con la luz, ya que vos tenés interiormente, pasa esto muchas veces, uno no sabe que sabe, ¿viste? Muchas veces pasa que uno cree que no sabe
y tenés ya incorporado muchas cosas, si no, no tendrías esta inquietud. Sí, totalmente. Creo que sí, pero lo que, como te vuelvo a repetir, o sea, soy consciente que me falta un poquito pulir la parte técnica, que Bien, no bien. sentí que no lo pude aprovechar en el curso de hace tres Está años bien, atrás. bueno, por eso ya primero nos metemos con la parte del comportamiento físico de la luz y después ya nos metemos en la parte más técnica de a poco, que es que en estos tres módulos que hablamos de la morfología, ¿viste? Perfecto, ok, perfecto. Pero aparte también veo que no hay mucho en el ámbito del rubro, No, porque yo veo me que también volví se... loco buscando material y haciendo cursos, ya te digo, hace 20 años más, qué sé yo. Y yo me acuerdo que salía de los cursos y no entendía nada, ¿viste? De iluminación, porque no me lo explicaban bien, ¿viste? La parte técnica sobre todo. Hasta que encontré un arquitecto que yo daba clases en integral, de los mismos dueños de la escuela Integral Pero Tercera de el Arquitectura, otro instituto. es el otro instituto. Yo daba clases, me jubilé ahí, ¿no? Durante 30 años estuve en ese instituto también trabajando. Y ese docente que vino a dar una clase de iluminación como apoyo a mis clases, ¿viste? Un especialista, que después nos hicimos amigos y terminé siendo jefe de trabajos prácticos en la Universidad de Belgrano de la cátedra de iluminación, ¿viste? Mira, Pero el tipo, yo lo escuché, ¿viste? Yo lo escuchaba en la charla y le expliqué, le pregunté que me explique cómo se lee la curva de distribución luminosa y me la explicó en 2 minutos y la entendí. Nunca la entendí leyendo apuntes. Y el tipo dijo una sola cosa que me dio vuelta la cabeza, que él dice, yo si quiero puedo aparecer y desaparecer en el mismo lugar si llego a correr más rápido que la luz. Y es correcto eso, porque lo que vos ves es un reflejo de tus ojos de mí, suponiendo que estamos en el mismo espacio. Ahora estamos sí, con la cámara. Si yo corro más rápido que la luz, mi reflejo va a llegar a vos en un momento que yo corro tan rápido que ya me corrí del lugar. Voy a desaparecer de ahí. ¿Se entiende? sí, Y sí, ahí te me entiendo. partió la cabeza el tipo. Digo, wow, esto es interesantísimo. Porque mezcló con eso que tiene que ver más con la magia que con lo físico. Y es física pura eso. Pero a la vez también es poético, muy Claro, poético, y es poético. Y, ¿viste? muy Y bonito. estos conceptos de las cosas existen porque existe la luz. Claro, Y coincidíamos en este aspecto que yo por eso retomé la frase que se le escuché a él, que no sé de quién es el autor, pero él me dijo que no era de él tampoco, no sé dónde lo había escuchado, sobre que el diseñador es un técnico que hace poesía, ¿viste? Y digo, claro, es un técnico y generalmente los técnicos estamos mal vistos en el mundo del diseño, los que saben mucho de técnica, porque se creen que no pasa en el paisajismo, es al revés, pero en la arquitectura y en el diseño de interiores se cree que el que sabe mucho de técnica es poco sensible. Y no generalmente es así, ¿viste? ¿Qué sé yo? Lo explico en el módulo. Gaudí no era un tipo que sabía, claro, hizo la Sagrada Familia, mira cómo la hizo. Y sabía de técnica, no es que el tipo le decían cómo hacer las cosas. ¿Viste? Y aquí y cambió todo ese concepto. ¿Viste? Y en cambio, en el claro. mundo del paisaje está. Ustedes saben hacer un pozo, saben plantar, saben podar. ¿Viste? No es un tipo que la vive de afuera, todo. ¿Viste? A veces pasa, que confieso que me he encontrado con gente bueno, sin Sí, ánimo de dar un palo, pero de arquitectura del paisaje o ah, paisajistas o paisajistas, que después digo, se cometen muchos errores botánicos, porque yo claro, en realidad también aprovecho el curso esto también de adquirir conocimientos un poquito más de la arquitectura de la luz o de una mirada de un arquitecto, cómo entiende la luz, claro, porque en realidad lo mío es más científico, más botánica, lo mío claro. más la parte más micro, o sea, como más tratamiento de plantas, asociación de plantas, Claro, y que si puedo... vos tenés, estás con seres vivos sobre todo, no es como un Exacto, arquitecto nosotros que trabajamos con ladrillos y formas nada más. Está bien, gente vive adentro de nuestras obras, pero bueno, pero lo otro, lo tuyo es distinto. Pero por eso te digo, los paisajistas, bueno, puede ser que haya, pero porque el mundo cambió todo eso, ¿viste? Y en arquitectura pasa lo mismo. Hay gente que no construye y dice que diseña, ¿viste? Y yo entiendo, el diseño termina cuando termina la obra, ¿viste?
Y es un concepto que se termina, que ya es un concepto viejo ese, muy tradicional. Pero bueno, qué sé yo. Es Bueno, parte. ¿qué te iba a decir? Bueno, con respecto al tema del texto, me parece muy interesante. Por eso te comenté de volver Sí, a dale. releerlo, porque hay muchos conceptos igual. Hace eso y cuando vos me digas, yo te envío el otro módulo. Dale, si te parece, Rubén, el martes me parece, dame unos días así para volver a Sí, dale, releerlos. dale, dale. Día hábil, si querés, el martes, compartímelo. Listo, dale. Si vos te parece, ya el martes te lo No, reenvío y no te digo listo. el lunes porque el lunes es feriado, tampoco te quiero Claro, es jorobar. Te 15. digo el martes. Nada, pero igual no sería problema, pero el martes, espera que ya lo agendo En este y... momento, así ya para comenzar a... Porque me parece que hay muchos conceptos, por ejemplo, como conformantes de un espacio, cuáles son los conformantes de un espacio, en el módulo uno como para poder... Claro. En esa parte, hago hincapié en esa parte porque, y uno no lo piensa como diseñador, la luz es un conformante del espacio, ¿viste? Y no se la tiene Claro, en cuenta nunca, ¿viste? claro. Y el concepto es que uno no se imagina las cosas sin luz. Entonces, ¿por qué después no entiende cómo iluminarlo? Si se lo imagina iluminado. Porque si no, no lo ve. ¿Viste? Es complejo eso. Sí, sí, no, Eh, pero aparte ahora estoy comenzando, como vos decís, en el texto, creo una parte, estoy comenzando a ponerme un poquito más quisquilloso con la luz, estoy viendo la luminaria. claro, 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 claro. Si antes lo miraba, bueno, ahora lo estoy mirando con mucho más. Digo, oh, mira, acá está. O sea, mi impresión es, sin conocer tanto la técnica, me dijo, mira, acá me gusta más, ¿cómo está? Acá me... Bueno, perfecto, pero porque se trata de eso. Eso te quiero decir yo que uno sabe. Yo me di cuenta de eso por mí también. Uno adentro tiene esa capacidad y a veces se piensa que no sabe nada, ¿viste? Pero también es cierto que muchas veces te hacen creer que no sabes nada para que recurras al profesor, ¿viste? Es muy complejo. La educación es un poco así el sistema juega un poco con eso, ¿eh? Y justo, bueno, te cuento, mi mamá, mis hermanas viven en Barcelona, y Ajá. justo el Papa estaba dando una Claro, en la misa, Sagrada Familia, que sí. y yo hice una visita guiada el año pasado, el año o el o no, creo que hace 3 años atrás, creo. Bueno, quería ir al mediodía para ver los claroscuros. Claro. Es alucinante, Rubén. Sí, me Bueno, no sé si has imagino. tenido la oportunidad de haber ido al mediodía o si conoces, pero es alucinante, es literal. Es como Sí, estar en medio de un bosque. Al claro. medio, Bueno, el tipo era un genio. Sí, Gaudí me encanta, uno de los arquitectos que más me y gusta. bueno, y en la charla decía el guía que la inspiración de Godíez eran los claroscuros de los bosques. Claro, claro, claro. Yo mostraba la iluminación desde arriba, Sí, te generaba como que exactamente. estabas en un bosque, pero era re alucinante, re flashero, re alucinante. Sí, 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 sí. No, no, sí, sin duda. Y bueno, pues esos tipos entendían lo que estaban haciendo, ¿viste? Mucho trabajo, ¿no? O sea, mucho trabajo de observación con lo que decías, Bueno, la como es observación, sobre todo. Sí. mucha observación, mucho... Y así como estás viendo ahora que decís la lámpara, te la pones y decís acá sí, asá, y empezás a ver, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Con esta disciplina. Y tenemos la ventaja de que hay mucha gente que no sabe, y entonces se empieza a abrir, a mí me parece que se abre un abanico comercial a nivel trabajo de iluminación, porque no hay mucha gente que sabe. También es cierto que en Europa puede ser que contraten a un diseñador de iluminación, acá es más difícil, porque en todo Sudamérica, ¿no? Sí, Sí, es totalmente. así. Como lo hace Pero, toda la pero por ejemplo, en arquitectura. México hay varios. Yo inclusive a una chica en México le di un curso, que yo después la vi en Facebook, a la chica esta mexicana, y era hacía conferencias de iluminación y todo, y hacía el curso conmigo. Y yo un día le digo, Tania, escuchame una cosa, ¿vos por qué estás haciendo el curso conmigo? Porque Rubén, yo no sé, no digas nada, pero yo no sé un carajo de iluminación, no digo carajo, pero no sé nada de la parte de los lumen y eso es lo que le faltaba a ella. Claro. Y me confesó eso y bueno, y me agradeció mucho, e inclusive me dio ideas del curso, el primer curso que di, ¿viste? Y, pero me llamó la atención eso, y hace poco la vi que había hecho como un pequeño congreso en México, no me acuerdo de la ciudad donde ella vive.
Iluminó la plaza de la ciudad esa donde vive. Qué bueno, mirá, qué Pero bueno. muy interesante, digo, wow, qué loco todo esto, ¿viste? Por Pero eso te bueno, digo, hay mucha gente que se mete en el rubro y por ahí no conoce, se mete porque comercialmente por ahí es hábil y, claro. ¿viste? Y con la cosa queda más o menos y dale, bueno, qué sé yo. Claro, pero bueno, como te vuelvo a repetir, o sea, lo mío sería inclinarlo más al paisajismo. O sea, un Dale, parque, todos los módulos que yo te voy a meter son específicos del paisaje. porque Así viste, que, por eso justo antes de tomar el curso te pregunté por eso, porque era algo que me había quedado como muy pendiente. sí, 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 sí. Y la parte del proyecto es todo un exterior, ¿viste? Por eso, el proyecto lo planteo todo Así un que bueno, exterior. buenísimo. Así que, Y ahí vos después lo aplicás al tuyo, ¿viste? Y lo vamos claro. resolviendo. Imagino que también tiene que, ya las escalas uno también lo maneja y ahí va a manejar también los artefactos, luminarias. Exactamente, sí. Porque también lo que noto mucho en algunas plazas públicas o históricas de la ciudad es como que trabajan la luminaria clásica, antigua, claro, la clásica, que a mí me parece Bueno, muy lindo. sí, sí, hay. ¿No? Sí. Como que Y hay muy. unos artefactos nuevos de LED, pero son farolas, ¿viste? Bueno, Sí. hay en algunas intervenciones que hicieron artefactos nuevos. Eh, pero sí, claro, claro. Hay mucho de muchas plazas en la ciudad de Buenos Aires que tienen ese concepto clásico. Así que bueno, buenísimo, Rubén. Dale, che. Bueno, Estamos, cualquier duda que yo el tenga, martes. no te molesta si te escribo por WhatsApp, ¿no? No, a Así mí una no me cosa. molesta ni tampoco el horario, no tengo ningún problema. Yo, si no te lo único, si no te contesto es porque no puedo en ese momento. Cuando No, no, pero tengo, sin apuro. Por ahí quiero revolver a leer todo el texto dale, de nuevo aprovecha eso, alguna duda me planteás, y me comenzar comentás. Y a abogar yo ya me agendé el martes, te mando el módulo 2. Dale. perfecto. Y Y, ya el martes la semana que viene arranco con eso. y te lo mando por mail, porque es más práctico para vos por mail. Sí, porfa, porque desde la computadora puedo abrir así y Está leer un bien, poco. lo mismo que ¿No? la videoconferencia, vos te conviene por la computadora o por mail. Ahí sí, porfa, la videoconferencia sí puede ser por acá, porfa. Por eso te lo mandé en los dos por las dudas, digo, Ah, bueno, listo, listo. Buenísimo, y te lo buenísimo, mando Rubén. en el WhatsApp, digamos. Claro, la Y videoconferencia del vos link. entras por ahí. Dale, perfecto. Buenísimo, Josué, Rubén. Estamos dale, hablando, che. dale, Abrazo, hablamos. Te gracias. mando un abrazo. Chao, chao. Gracias.